Señores, tengan todos un saludo cordial. Colombia con 22.629.000 votos. Esa ha sido la cifra de colombianos que salieron a votar, 22 millones. Y de esos 22 millones de colombianos, gana la presidencia Gustavo Petro con un 99,82% de las mesas reportadas en este momento. Petro obtiene 11.276.000 votos con un 50,48% frente a los 10.556.000 del ingeniero Rodolfo Hernández para un 47,26%. Y estamos con mi gran amigo Sergio Rodríguez, quien nos va también a brindar su visión de estos resultados tristes, duros para Colombia. Cae lo único que quedaba de Latinoamérica y de la región, el único que había resistido al socialismo más duro, no queda más. Brasil la tiene muy difícil de aquí a noviembre, la elección de Bolsonaro frente a un Lula recargado, así que se viste de roja toda nuestra región y se vienen tiempos muy duros, así que Sergio, bienvenido y adelante. Aquí Alejo, pues yo creo que hoy Colombia no está bien. Lo que usted decía era el único país que quedaba de Latinoamérica que no había caído frente al socialismo, ¿no? Es el único país que había sabido resistir y pese a tantas cosas malas y que sabemos que había que solucionar, era el único país que se había mantenido firme frente a la amenaza de la izquierda que representaba para nuestro futuro. Hay una gran preocupación y es lo que ahorita viene, ¿no? Yo creo que no es un buen escenario. La elección de Gustavo Petro no solamente es la elección de un tipo de izquierda, sino que se eligió Gustavo Petro, la izquierda radical, el terrorismo y de verdad toda la amponería que existe en Colombia. O sea, los Roy Barrera, los Benedetti, la Piedad Córdoba y toda esa plaga que sabemos que de verdad es lo peor que nos puede pasar como nación, fue la que quedó hoy electa con Gustavo Petro. ¿Cómo será ese gobierno? Complicado decirlo, pero ¿cómo será ese gobierno de Gustavo Petro teniendo en cuenta pues el cómo se llega, así se gobierna? Y Gustavo Petro para llegar ha hecho lo peor de lo peor, equipos de campaña paralelos para desprestigiar, para quemar candidatos, pacto de la picota, petrovideos, apoyos de farpolíticos, de parapolíticos, prometió la no extradición a los extraditables. eh, Petro coleccionó las fichas de lo peor de la corrupción del país, de la politiquería, y sin duda la maquinaria la movió Petro porque no tenía cómo sacar esa votación y aceitó las maquinarias, los clanes políticos de diferentes regiones del país y hoy ha ganado la presidencia. ¿Cómo será ese gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? Alejo, mire, hay una cosa para tener en cuenta y es que acá cuando uno pierde comienza a buscar quiénes son los culpables. Uno quizá en el optimismo de las campañas electorales y la felicidad y todo lo que conlleva, uno muchas veces cierra los ojos y dice, todo está perfecto, vamos a ganar, estamos esperando el gran día, pero desde días anteriores yo creo que habíamos ya mostrado que la cosa no era tan sencilla como parecía. Yo creo que acá jugaron un papel fundamental los medios de comunicación. Todos sabemos que pueden tener una línea, quizá sus dueños y sus directivos, en no favorecer a la izquierda terrorista, pero claramente eso está lleno de pasantes y de jovencitos que han sido manipulados a través de la historia, con lo cual hablaban en favor de la izquierda, siempre, siempre. Los escándalos que fue generando Gustavo Petro los aminoraron y terminaron justificándolos. Hay un segundo culpable y es la educación que se ha impartido dentro de la juventud. Entonces, organizaciones criminales como los FECODE han venido adoctrinando las mentes más jóvenes durante muchísimo tiempo y nadie ha tomado las medidas que debió haber tomado hace mucho tiempo. Como tercer punto están los jueces, está nuestra justicia, que de verdad está permeada completamente por la izquierda radical. Por ejemplo, esos fallos que sacaron contra Duque, en los cuales decían que tenían que darle cárcel o casa por cárcel,
una completa imbecilidad, pero que ante la opinión pública queda muy mal, pues era claro que nada más era para servirle a la campaña de Gustavo Petro. Y por el otro lado, hay dos culpables que tenemos que ser honestos y decirlos. Uno son los mal llamados influenciadores de la derecha, que no son más que los bodegueros, de verdad, los que de Ok, verdad lograron ponerle la máscara de uribista a Rodolfo Hernández cuando no era uribista. Esos fueron los primeros, se le tiraron la campaña a Federico Gutiérrez, tildándolo de uribista, llegándola ya sí. con sus estupideces, y perdónenme Por la verdad, seguidores, ¿no? Solo por seguidores en Twitter. solamente por sus likes, pues terminaron también tirándosele y quitándole muchos votos al ingeniero Rodolfo, que era la posibilidad de salvarnos de la amenaza petrista. Y por el otro lado está este pésimo gobierno, de verdad. Porque seamos honestos, Iván Duque en gran parte es el culpable de que, bueno, ni siquiera el gran culpable, es el completo culpable. Iván Duque era el único candidato que iba a llegar a la Casa de Nariño y podía hacer las cosas bien o las iba a hacer muy mal, y optó por hacerlas muy mal, que era la única posibilidad que tenía Gustavo Petro de ser presidente. Hoy estamos viendo ya el voto no antipetrista, sino el voto antiduquista, el voto Ujú. antiuribista, el voto anticontinuismo, pero es que el continuismo lo reventó fue Iván Duque, ¿sí? El país no venía mal, de hecho le entregan, pese a la mala presidencia de Juan Manuel Santos, le entrega un país, digamos que medianamente estable. Iván Duque lo que lo lleva es de verdad a los extremos, a acabar el país, Ujú. a acentuar los problemas que tenemos como nación y salir con estupideces como ¿de qué me hablas, viejo? Esas eran las representaciones más o menos de Sí. Duque, y terminó no siendo el presidente de los colombianos, sino siendo el presidente de los memes. Entonces, hoy vimos que votaron contra Iván Duque y él es el gran culpable de todo lo que está pasando. Y más que Petro y más que el petrismo y más que sus influenciadores, si hubo algo que hizo ganar a Gustavo Petro, fue la presidencia de Iván Duque. Muy importante realmente para reflexionar sobre lo que se viene. Antes de eso es lo que mencionas. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los culpables? Yo le sumaría algo más allá a esa lista de culpables, Sergio, que para mí ha sido frustrante, decepcionante, algo que me molestó mucho también a lo largo de esta semana, y es que hay un sector muy importante en nuestro país para nuestro tejido social, para el bienestar de Colombia, un cuerpo intermedio, ¿no? Una institución de la sociedad civil, estas figuras tan importantes como son los empresarios en Colombia. Lamentablemente los empresarios en Colombia nos abandonaron, no se pusieron la camiseta. Lamentablemente muchos empresarios en Colombia creen que todo se arregla con plata, y esto no es algo que se arregle con plata, ni se arregla dándole plata a Federico Gutiérrez un mes antes, ni se arregla intentando darle plata a Rodolfo Hernández hace 20 días, hace 10 días. Están muy equivocados, esto no es algo de plata, y creo que por eso también parte, a pesar de que Petro tuvo la campaña que más gastó, la campaña con más recursos, Petro tenía mucho activista y voluntario genuino, y de este lado es lamentable, y yo lo decía en un live con Agustín Laje, Sergio, a mí esta semana todo el mundo quería pagarme. Esta semana me contactó mucha gente ofreciendo mucho dinero, Sergio, que para cosas en Twitter, para cosas en Instagram, que Reels, que videos de YouTube, que esto, que lo otro, que no sé qué más. Y uno, primero ya era imposible, pero segundo, a estas alturas ya no hay nada que hacer. O sea, a estas alturas ya no había nada que hacer. La plata de esta semana era la plata que movían, eran las maquinarias comprando votos y llevando a la gente a votar, pero el resto ahí ya a nivel cultural e ideológico ya no había nada que hacer, porque la política es resultado de eso, del trabajo cultural para convencer, para cambiar el modo de pensar de la gente, para cambiar la opinión pública, y la izquierda lleva años en esto y generó un cambio cultural, y por eso hoy ha ganado, y desde la derecha no se han despertado. Imagínate, tantos empresarios esta semana, Sergio, me llamaban para que fuera a sus empresas, que para que hablara mal de Petro en sus empresas. Yo, señores, esto no es así, ni esto es faltando 8 días. Y se equivocaron. Y este es el resultado. Y lo que más me preocupa, ni con esto lo van a entender, no nos van a apoyar. Lo más probable es que se amarren más el cinturón y guarden la platica, porque ahora sí van a quedar más asustados. Si no dieron plata antes que se podía,
y apoyaban esto, menos van a apoyar ahora, es lo que yo veo. Ah, de acuerdo, Alejo. Vea, los empresarios juegan un rol fundamental dentro de las naciones. Lo primero que es el motor que está jalando ese barco, que es el país. ¿Sí? Son el motor de cualquier nación. Sin empresarios no funciona ningún país. Basta ver, por ejemplo, Venezuela, ver Argentina, ver ahorita las fugas de capitales que tienen en Chile, en uno de los países más estables que creíamos de Latinoamérica antes de que llegara Boric. Y eso mismo pasa acá en Colombia. Los empresarios creen que van y le donan al político para quedar bien, para quedar felices, y ya con eso hicieron suficiente. Y los políticos lo único que saben es ir a hacer reuniones con bonitas pancartas, no han entendido que el mundo ya cambió y que el mundo lo está cambiando a la izquierda, porque ellos sí supieron qué hacer y es llevar un mensaje claro al elector. ¿Por qué salen estos petrovideos que de verdad son la muestra de la mafia que era la campaña de Gustavo Petro y no pasa Sí, absolutamente nada, ¿sí? Yo ayer publicaba Ángela María Robledo que los Char se habían unido a la campaña de Rodolfo Hernández y yo le pongo, Aida Merlano está sumada desde hace tiempo a la de Gustavo Petro y le pongo el sí, enlace del Tiempo, ni siquiera busco sí, el de sí, sí. semana porque a uno lo desacreditan si usa semana, les pongo el del Tiempo y lo que me responden es que menos mal ella supo cambiar su rumbo. Aida Merlano menos mal cambió el rumbo y ahora sí sabe elegir. Que qué bueno porque ella fue la que destapó la corrupción en la costa. ¿Cómo terminan justificando una corrupta que debe estar pagando cárcel acá en Colombia, que se le escapó a las autoridades colombianas y ahora resulta que es una adalid de la moralidad? ¿Por qué? Porque estaba apoyando a Gustavo Petro. ¿Sí? Hoy yo veía a Timochenko feliz con su tarjeta, Dios, ha Dios votado por mío, Gustavo Dios Petro, mío, y Dios la mío. gente justificando a Timochenko y No, diciendo no, que no, muy no, no. bien, que él era parte del cambio, a Roy Barreras que se han robado, y a Benedetti que Terrible. se han robado cualquier cantidad de plata, Sí, a la extraditable alias Teodora, allá Dios. también feliz y la gente justificándola. ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Desde la cárcel sabíamos que le hacían campaña y estaban pagando el transporte de las personas para que fueran a votar hoy por Gustavo Petro, la movilización de personas. Hay videos de la compra de votos y aún así nosotros diciendo, y ellos diciéndonos a nosotros que ese es el cambio y que esas son las buenas posturas. Y resulta que mientras tanto el empresariado en Colombia sigue dándole plata a los candidatos, no le está dando, no está financiando que las personas que como usted, Alejandro, se ponen a desenmascarar la izquierda durante tanto tiempo, no les colaboran y entonces Ujú. ahora nos estamos quejando porque quedó una persona como Gustavo Petro. Pues resulta que allá sí los estaba financiando, las FARC, Uf, el ELN, el terrorismo, no, los pero chetos, los... discúlpame, Sergio, te interrumpo. En la propia campaña del pacto histórico, en los ingresos oficiales, estaban todos los youtubers de izquierda. Imagínense. En la declaración oficial de los ingresos, de lo que gastó el pacto histórico, lo que ellos publicaron, estaba Lalis, Alejandro Vergel, Levi Rincón, estaban los de Fox News, o sea, estaba toda esta gente apoyada, apalancada por Petro, por empresarios, por todo el mundo. Sergio, ¿cuál crees que fue el papel de Caracol en esto? Alejo, Incluso los datos indican que tuvo el doble de publicidad Gustavo Petro que Rodolfo, pero además sabemos que Caracol estuvo negociando con Gustavo Petro. mire, Alejo, yo hace 4 años monitoreaba todo, digamos que el tema de cómo era el comportamiento digital de las personas frente a ciertos temas. Uno de esos temas eran los medios de comunicación. Cuando se publicaba pauta política en RCN, no tenía ningún impacto. Cuando se publicaba en Caracol, automáticamente generaba conversaciones. ¿Qué pasaba con eso? Caracol podía hacer subir a un candidato. Sí, Caracol sabe que es fundamental en estas elecciones y más que esa ciudadanía que no tiene un gran margen de información, que no tiene una ampliación de la información, le cree mucho a Caracol. Y Caracol sirvió para taparle las cosas a Gustavo Petro. De hecho, Caracol actuó muchas veces como el canal oficial de la total, candidatura de Gustavo Petro. total. Allá le seguían todos los días los pasos. Allá uno sabía que está, o sea, lo mismo que publicaban en redes sociales, la campaña del petrismo, se los publicaba Caracol en los noticieros, que es cuando mayor rating tienen. Total. Entonces, es una completa desvergonzura. Yo no sé cuáles fueron esos tratos siniestros que tienen los medios de comunicación, pero sabemos que es a cambio de pauta, que terminan haciendo alianzas por allá abajo y en las sombras con los canales de televisión. Por otro lado,
hay una cosa que yo creo, Alejo, que fue mucho más importante que los canales tradicionales, que lo que es radio y televisión, y fueron de verdad esos canales digitales, lo que ahorita usted estaba diciendo, los que tenían planillados los del pacto histórico. Esta gente se dedica a hacer audiencias durante 4 años para después impulsar un candidato. ¿Qué volvieron de chiste durante estos 4 años? A Iván Duque. ¿Y qué Ujú. hicieron el último año? Promocionar a Gustavo Petro. Le salió muy bien, lo siguen 500.000, 800.000, 600.000 personas, No, no, que no. son, que son personas que le creen de verdad, que cada vez que se están burlando de este espectro político, de este lado de la política, pues parecen verdades. Ellos, por ejemplo, un tipo como este Wally, que presenta las cosas como si fueran noticias, pues resulta que Sí. termina desacreditando lo que está publicando, entonces termina volviendo una caricatura a la derecha, y después es muy fácil pues que entonces otra persona lo replique. Y de verdad usted va y mire, por ejemplo, entra a cualquier computador en este momento y entre como incógnito a YouTube, y si no le van a salir sugeridos como primero Uf, ellos de la capacidad de influencia que tienen dentro del país. Se dedican de verdad a venderle mentiras a la ciudadanía. Y acá por este lado, mientras tanto, los youtubers que tenemos, que más bien que son pocos, los influenciadores que tenemos en redes sociales, que más bien son pocos, les toca con sus uñas, les toca como pueden, no tienen una persona que les esté colaborando. ¿Cómo será el no. estado de esta persona que los está asesorando para que vendan sus cosas en redes sociales, para que vendan la información que quieren vender? Eso no es cualquier pendejada. Vaya y mire, por ejemplo, cómo estaba estructurada la campaña de Gustavo Petro. Tenían un psicólogo para analizar a los públicos votantes, tenían una estratega para Gustavo Petro, uno para Sofía Petro, otro para la señora Alcócer, otro para Sí. los influenciadores, otro para los de tierra, otros para... ¿Y acá qué teníamos? A Becasino, nuevamente, al que le fascina perder elecciones. El que ya había perdido hace 4 años con Petro, Con Petro. lamentablemente, Y ahora pierde con Rodolfo. y ahora pierde con Rodolfo. La situación es terrible. Seguramente todavía no se habla de fraude. La verdad, no demoran en hablar de fraude. Puede haber microfraude, digamos. Faltará ver si puede haber realmente un fraude real y generalizado. Pero se perdió, Sergio. Se perdió. Lo que viene es una lucha ideológica, una lucha de largo plazo. Esperemos que mucha gente despierte. Lamentablemente, esos votantes de Petro son los que más van a sufrir a Gustavo Petro. Esto no afecta a la gente, digamos, que tiene una gran cantidad de recursos. En principio, pues estas personas tienen sus ingresos en otro país, se van para otro país, etcétera. Pero el ciudadano de a pie, la persona de a pie que fue y le votó a Petro pensando que Petro le va a dar ese subsidio de 500.000 pesos o pensando que Petro le va a dar mucha educación gratis, cuando para pagarla se revienta el sector privado y cuando usted se gradúe no va a haber empresa privada donde trabajar y va a quedarse como con el cartón como en Cuba y como en Venezuela, y además un cartón que no le va a servir para ningún lado. Bueno, hay gente que cree en eso, hay gente que cree que a Colombia le va a ir bien suspendiendo la exploración petrolera, lo cual nos quita ingresos de inversión extranjera, que es esa inversión con la que se pagan los programas sociales. Se suspende la exploración petrolera, dejan de entrar esos dólares, Sergio, aumenta el precio del dólar, perdemos soberanía energética, pero eso se soluciona conectando con un tubo Colombia con Venezuela, como ya denunció Juan Manuel Galán, quien conversó a nivel privado con la campaña del pacto histórico, y que esa era la estrategia de ellos para solventar la escasez energética. Si ustedes, es que la gente ni lo sabe, Sergio, pero el resultado de todo esto es que usted va a pagar 3 veces la factura de lo que paga hoy del gas natural que utiliza para la cocina, por ejemplo. Eso la gente no lo sabe, y eso es lo que se viene con Petro. Alejo, vea, yo le interrumpo por una cosa. Ahorita no sé cuántas personas nos están viendo en vivo en este momento. 400, Sergio. Un saludo y gracias a todos. A estas 400 personas les voy a proponer que hagamos una polla por 100.000 pesos. Yo los doy, Alejo. Yo se los doy a usted, usted se los da al suscriptor, que nos siga a usted y a mí en Twitter y nos escriban en cuánto va a cerrar el martes el dólar. En este momento vi Uf, que estaba en venta en 3.885. ok, ok. Veamos en cuánto cierra el martes, y el que le pegue se gana sus 100.000 pesos. Eso es lo primero. Ahí que se lo escriban si quiere a su Twitter, mire a ver, usted lo publica, usted hará ya Entonces, a ver, pero pongámosle.
Pongámoslo en Twitter, una publicación. ¿Cómo le ponemos, Sergio, en Twitter? ¿A Alejo, cuánto estará el dólar el martes o qué? al cierre del martes, o sea, a las 6 de la tarde ya sabemos. Bueno, a las 7 que ya terminan todas las negociaciones que debería haber. A las 7 de la noche, el que haya puesto antes, pues obviamente antes del cierre, por ahí desde al lunes, el martes a mediodía, ya la persona que lo haya puesto, de hoy hasta el martes a mediodía, la persona que haya puesto en cuánto va a estar el dólar, pues se lleva sus 100.000 pesos. Ya les voy a dejar el link para aquellos que, vamos, somos 423 personas, aquellos que todavía no me siguen a mí o a Sergio, ya les voy a pasar el link de Twitter para que lo tengan allí, sigan a Sergio, me sigan a mí y dejen ustedes pues la polla de lo que será realmente el caos de Colombia el martes. El martes, no hay que esperar más. Ahora, ahorita usted decía una cosa muy cierta, Alejo, y es quiénes van a sufrir realmente un gobierno de izquierda. Hace unos días yo lo hablaba con una persona que me decía, es que ustedes los ricos solamente piensan en ustedes. Entonces, por eso queremos un gobierno para los pobres. No, no, no. Efectivamente, va a ser un gobierno para los pobres porque esos van a ser los que van a terminar siendo más pobres. Vaya y pregúntele usted a los venezolanos que están limpiando vidrios en los semáforos a ver si eran de la clase rica de Venezuela. Vaya y usted pregúntele a los repartidores de Rappi, de domicilios.com, que todos sabemos que son las personas de más escasos recursos en Venezuela que les tocó migrar a países como estos a hacer ese tipo de labores. O sea, comencemos a preguntarle a ellos a ver si realmente fueron los más ricos, que algunos se vinieron para Colombia, la mayoría se fueron para Europa y los Estados Unidos, los más ricos se fueron para los países de primer mundo a seguir generando riqueza y vivir de la riqueza que han generado durante tanto tiempo cuando llegó Chávez. Y ahora, la clase media mal o bien tiene sus ahorros, y quién sabe cuánto tendrá la clase media ahorrada en Colombia, pero tiene suficiente y seguramente tiene sus documentos al día para poder salir de este país a toda, ¿sí? Entonces, ellos también se van a salvar. Y acá el que queda padeciendo es el pobre. Lo que usted está diciendo, cuando no encuentren empleo, ¿qué van a hacer? Acá hay unos que nos decían, que dicen es que hay que acabar con esa necesidad de explotar los hidrocarburos y toda la cosa. Yo le quisiera preguntar, usted no sabe, pero es que los camiones que transportan los alimentos desde Boyacá o desde donde sea hacia las principales ciudades, ¿con qué se movilizan? Con aguacates no es, le cuento que es con gasolina, con ACPM. Entonces, cuando se comiencen a subir los precios de los hidrocarburos, que de hecho están ahorita por debajo del valor del barril del dólar, que por eso es que le quieren hacer la estabilización nuevamente, que son casi 2.000 pesos mensuales, creo que. Sergio, muy pequeño, de no ser porque tenemos nuestra industria muy próspera en Colombia, pagaríamos ya en este momento el doble de lo que se paga de gasolina en este momento en el país. Exacto. Entonces, eso va a comenzar a encarecer los precios de los alimentos. Y el rico, ese rico, pues resulta que se va al Fruver y paga 1.000 pesos más por, no sé, por una manzana, pero el pobre esos 1.000 pesos significa la mitad del transporte, ¿sí? Entonces, comiencen a pensar realmente quién va a ser el afectado en un futuro. Ya nos lo advirtieron. El dólar puede subir hasta 7.000 pesos si dejamos, por ejemplo, la explotación Así de es. hidrocarburos. Hay otros analistas financieros que han dicho que con la elección de Gustavo Petro y la especulación que va a haber en estos días, el Así dólar es. fácilmente puede alcanzar los 5.000 pesos. No más con las especulaciones antes de las elecciones, únicamente teniendo en cuenta que probablemente ganaba Gustavo Petro, porque la mayoría daban como victoriosa a Rodolfo Hernández, llegó a negociarse en 4.200 pesos el dólar. Entonces, imagínense lo que va a pasar en las próximas semanas y después de la posición de Gustavo Petro. ¿Sí? Entonces, pues esa es la gran preocupación de lo que puede venir. Bueno, les dejo en este momento, tienen el enlace a mi perfil de Twitter, donde pueden encontrar, y está acá en el comentario fijado acá abajo, donde pueden encontrar la publicación. Me siguen a mí, siguen a Sergio y comentan a cuánto estará el dólar el martes. A las 6 de la tarde, Sergio y yo revisamos quién fue el que estuvo más cerca y le enviamos un mensaje allí en Twitter. Y bueno, ahí ya le enviamos por Nequi o David Plata está, ¿cómo decirlo, Sergio? O sea, un poco macabra esta polla, la verdad. La apuesta del desastre, la polla La del desastre. apuesta, sí, terrible. Se viene, ya lo advertía en una columna María Andrea Nieto, Sergio. Hoy fue la última elección en varias décadas, asistiendo en libertad para votar. La última, la última.
Petro no va a entregar el poder en muchísimos, muchísimos años, sea o él directamente o gobernando en cuerpo ajeno. Y Petro lo ha dicho de manera reiterada, su gobierno necesita 12 años, él no tiene un talante democrático. Desde el inicio de su carrera política siempre habla de fraude. Si él gana, ahí sí no es fraude, pero lleva toda la vida hablando de fraude. Ya advertían el peligro de las primeras líneas del terrorismo urbano que se venía para Colombia si no ganaba Gustavo Petro. Un Petro que tampoco es que conozca del país. Recordemos que hace unos días dijo que el litro de leche valía 10.000 pesos, ¿no? Sí. Y nadie dijo nada, ¿no? Pero los huevos de Carrasquilla, ahí sí la gente se hizo matar, El país. incendian el país, pero Petro no, Petro, y es que esto va a ser terrible, Sergio, porque cuanto error haga Petro, todos van a estar callados. Petro va a hacer lo que se le da la gana. Hay una preocupación adicional. Eso del litro de leche a 10.000 pesos, yo creo que no fue ni siquiera equívoco, fue más bien Una, premonitorio. una predicción. Exacto, eso fue lo que hizo Gustavo Petro. Él dice dentro de sus propuestas, que es una de las que le creo que va a hacer, es una reforma tributaria. Esa reforma tributaria seguramente no va a ampliar la base, que es la solución a los problemas tributarios de Colombia. No va a bajar los impuestos para que se pueda producir más, para que pueda haber más empleo, sino por el contrario lo que va a buscar es asfixiar al empresario, al emprendedor. Si en este momento usted está emprendiendo, tenga miedo y si tiene miedo, tiene toda la razón en tenerlo, y es que este señor va a comenzar a asfixiar al empresario. Y no estoy hablando del empresario que tiene 10.000 empleados ni 20.000 empleados. Estamos hablando del que tiene uno o dos empleados y que, el empleado es él y la esposa, él y la hermana. Esos son los que se van a ver primero que nada asfixiados, porque esos son los enemigos, se supone que de la pobreza en Colombia. Así de absurdos son. Esos empresarios, cuando los comiencen a asfixiar, cuando Sí. les comiencen a subir los impuestos, porque es que los ricos tienen que pagar lo justo, tienen que pagar mucho más en impuestos, es lo que tienen en la cabeza, pues el empresario en su tratar de sobrevivir puede hacer dos cosas. La primera, llevarse sus ahorros e irse del país y tratar de sobrevivir en otro país, que sería lo más sencillo y lo más sensato incluso, dejando cientos de desempleados. Eso puede ser la primera opción. La segunda es que comiencen a subir los valores de sus productos Sí. para poder sopesar lo que le están subiendo en impuestos. Y resulta que eso afecta al consumidor. Entonces, el consumidor es el que se va a ver afectado, no el gran empresario. El empresario lo que le suban en impuestos se lo sube al producto que lo termina pagando el consumidor, y el consumidor va a quedar cada vez más pobre. Es el efecto que sucede, por ejemplo, con el tema del salario mínimo. Suben el salario mínimo, el empresario tiene que subir entonces el valor de sus productos para sopesar una cosa con la otra, y pues entonces el salario mínimo ya no alcanza. Entonces esas son las soluciones de cajón que a ellos les fascina proponer, ese populismo barato, pero con el que finalmente terminan gobernando, porque la izquierda sí hace eso. Entonces pues es bastante maluco lo que viene. Y una recomendación: compren los dólares que puedan, compren en moneda extranjera lo que puedan, Dios. mantengan sus ahorros, de verdad, si pueden tenerlos en otro banco, si pueden viajar y abrir una cuenta en otro país, ténganlos allá, porque lo que viene acá para Colombia no es bueno. La devaluación que vamos a sufrir es gigantesca. Se vienen tiempos muy duros. Yo lo decía en una transmisión anterior. Les decía, tengan comida, estén preparados, porque yo les decía, Petro va a incendiar el país. Pero aplicaba para cualquier escenario. O sea, si ganaba Petro, igual necesitaba tener usted comida en su casa, seguridad, y si perdía Petro también, y sabe este resultado, el resentimiento de muchas personas, el odio de clase promovido por Petro, el odio racial, esas políticas de odio y de resentimiento han calado en un grueso de la población, del modo de pensar del colombiano, y mucho colombiano está dispuesto a perder lo poquito que tiene con tal de ver que el que tiene pierda algo. El que tiene se va a ir del país, tiene la inteligencia, tiene los contactos, tiene la educación. Claro, o sea, el que lo sufre son las personas de escasos recursos, son las que al final, es que ya no hay ni siquiera, no sabemos ni qué semáforo vamos a buscar, Sergio, porque toda Latinoamérica ya ha caído en la izquierda y queda Brasil, pero Brasil cae en noviembre sí o sí. Muy difícil que Bolsonaro le gane a un Lula
ahorita en noviembre, y entonces ya en qué semáforo me pido, ya no puedo ir a Chile, a Perú, ¿qué va a ser de Colombia, de todos nosotros? De acuerdo, Alejo. Ahora, lo que viene para Colombia no es, hay unos que digamos que son optimistas, entre comillas, y dicen, pues seguramente en un par de años es que se van a ver los efectos. Yo no creo que vaya a ser de años y por eso le propuse esta polla para el martes, para que se den cuenta que los efectos de una elección de Gustavo Petro, sin que haya empezado a gobernar, ya son nefastos. Sin gobernar. Eso es lo primero. Entonces, y lo segundo es, de verdad, no tenemos para dónde coger, digamos que a nivel de Latinoamérica, no tenemos para dónde salir, no tenemos para dónde huir. Lo que usted dice de la elección de Lula, yo también la veo muy, muy posible. Y con eso, con la elección de Lula, se le cumple el sueño a Chávez, que es una Latinoamérica completa de izquierda. Se le cumplió el sueño a ellos. Colombia siempre había sido la joya de la corona, la que nunca caía, la que tenía, digamos que, la posibilidad de caer, pero no lo hacía. Siempre había tenido unas personas sensatas, pero acá reinó el odio de clases, reinó de verdad lo que quería Gustavo Petro, que era poner a los unos contra los otros, a colombianos contra colombianos, a empresario contra el empleado. Lo Sí. logró y lo logró de una manera terrible y pues ahora se le cumplió el sueño de una gran Latinoamérica a Chávez. Sergio, muy pequeño, respóndenos. Lo de Petro sabemos que es desastre total, Ministerio de la Igualdad llegó con ampones, Ministerio de Industria, ya los que están acá realmente lo saben, las 584 personas que nos acompañan saben el desastre de Petro, acá lo hemos denunciado, el pacto con los peores bandidos de Colombia, todos están allá, Acabar todos con... como han dicho, Petro y Roy Barreras, Armando Benedetti y Roy Barreras ganaron otra vez, caen de pie allá con Gustavo Petro, un Armando Benedetti que tiene investigaciones, entre ellas por lavado de activos, no se sabe de dónde sacó 3.000 millones de pesos, el sueldo de congresista no le da, en fin, ustedes han escuchado todas esas denuncias en este canal, esa es la batalla que estamos dando, pero Sergio, te quiero preguntar por Rodolfo. ¿Qué ha dicho Rodolfo? ¿Y será senador Rodolfo Hernández? ¿O será que tal vez el otro año se lanzará para ser gobernador en Santander? Alejo, vea, antes de responderle a ese, recordemos que una de las propuestas de campaña de Gustavo Petro y que tanto reafirmó Francia Márquez fue acabar con el SMAT. Entonces nos quedamos sin la primera línea de protección de los ciudadanos de bien. Entonces eso es bastante lamentable que es lo que viene. Por el otro lado, sobre Rodolfo, yo creo que Rodolfo le debemos un agradecimiento porque fue la única esperanza que tuvimos en el país hasta el día de hoy. Lastimosamente la derecha eligió muy mal desde el principio, primero rechazando a alguien como María Fernanda Cabal que lograba reavivar esos sentimientos de la derecha, luego eligiendo a Oscar Iván Zuluaga, que sabíamos que era un candidato para quitar a futuro, y luego con Fico, que terminaron dándole el abrazo de oso. Sí, Pues lamentable eso, pero entonces yo sí quedo agradecido con Rodolfo realmente porque hizo sí, una tarea completamente distinta, él no le podemos decir honesta. que fue distinta, y pese a que nosotros dijimos, él no está haciendo acuerdos con nadie, y al otro lado hacían creer lo contrario, pues él no hizo acuerdos con nadie, fue una campaña completamente limpia, lo que han pedido los colombianos durante décadas, de que hubiese una campaña sin corrupción, que no estuviera con los políticos, que fuera completamente distinta, era Rodolfo y desaprovecharon hoy la oportunidad. Ahora sí lo digo de frente que Rodolfo me parecía bueno en muchos aspectos, aunque no coincidiera en todos. Rodolfo ha dicho que sí va a aceptar la curul en el Senado, seguramente desde allí va a ser una oposición distinta y mostrarnos que ese viejo loco, como lo querían tildar los izquierdosos, pues no era un viejo loco, sino que era un viejo completamente cuerdo. Hoy yo veía Sí, un video de una persona que decía, es como ver a un abuelo, el abuelo habla tosco, porque nunca se educaron para ser políticos. Acá nos fascina criticar al político, pero nos encanta elegir políticos al mismo tiempo. sí. Entonces no elegimos a una persona como Rodolfo Hernández porque hablaba feo, pues resulta que como él no es político, como él es empresario, como él no lo educaron para vivir a expensas del Estado, pues entonces le molestaba a la gente. Qué cosa tan absurda, imagínese eso. Mientras que el otro, viviendo de lo público, 30 años, y seguramente ahora nos faltan otros 30 años más de que viva él y su familia y Y sus su hijos familia. y se llenen de plata. Entonces, eso sí les gusta porque era un tipo con un discurso brillante. Yo no sé qué más pendejadas que si uno se pone Sí. separarlo y a tratar de analizarlo, se da cuenta que era un discurso absurdo y de verdad.
incumplible y si lo cumple es nefasto para la nación. Pues Sergio, lo que se viene, ya una empresa ha comunicado los riesgos de Petro, inflación, aumento de precios, reforma tributaria que va a poner cargas tremendas al sector privado, depreciación del peso, ya lo estamos viendo, controles de precios, es decir, Petro va a comenzar a decir, no, los alimentos se tienen que vender a tanto y a tanto, generando más escasez, miseria, pobreza, como en Venezuela, nacionalizaciones y expropiaciones, políticas proteccionistas, va a intentar Petro una constituyente, un plebiscito, un referendo para justificar la perpetuación en el poder, eternizarse en el poder, políticas proteccionistas, va a cambiar el marco regulatorio del tema de la extracción, básicamente va a reventar a todo el sector de la extracción, o sea, va a ser miseria para este país, cambios para el sistema de salud, deterioro del tema de la seguridad ambiental, más protesta social, erosión del sistema de contrapesos, erosión de las instituciones. Agradecerle muchísimo en este momento a Emilio por ese superchat. Gracias, Emilio. Fuerza, nos dice, a resistir Colombia, seguir con la nueva derecha unida y seguir en esa batalla cultural. Gracias, Emilio. Un abrazo. En eso estamos. Esto es lo que se viene. Agradecerle a las 775 personas que nos han acompañado. Ya nos vamos despidiendo. Recuerden que les dejamos acá en un enlace, acá lo he vuelto a publicar, una polla macabra, una apuesta macabra, y es la siguiente: ¿a cuánto estará el dólar el martes, al cierre del martes? Allí les dejé el enlace, vayan a Twitter. Sergio nos ha dicho, al ganador se le va a enviar 100,000 pesos, participen, solo tienen que ir a esa publicación, me siguen a mí, siguen a Sergio, y el martes Sergio y yo verificamos y rápidamente a las 7 de la noche les enviamos un mensaje al ganador y le enviamos el dinero. Gracias a todos, gracias Sergio, 830 personas. Síganos en las otras redes. Cuando ustedes no me ven en YouTube, yo estoy publicando todo el día en Instagram. Invitados a mi Instagram, en el primer comentario lo van a encontrar. También van a encontrar mi enlace a mi cuenta de Patreon, donde pueden apoyar desde $2 al mes. Con esto me despido. Bendiciones para Colombia, a luchar. Nos va a tocar ser oposición, si es que nos dejan ser oposición y no nos toca salir quién sabe a dónde para poder seguir llevando el mensaje. Abrazo para todos, que viva Colombia, vivan las libertades, a luchar por este país. Sergio, un abrazo y muchísimas gracias. Alejo, una cosa antes de que cierre. Las protestas en Colombia no se acaban. Las tomas por terroristas por parte de la primera línea no se acaban. En Chile escogieron a Boric y aún así les siguieron incendiando el país, pero ahora con la comodidad de que el gobierno no les iba a hacer absolutamente nada. Exacto. Recuerden que el petróleo en Colombia va a dejar de extraerse porque hay que comprárselo a los venezolanos. Eso también ya lo sabemos. Entonces, Gustavo Petro llegó para hacer la salvación del régimen venezolano. Por el Así otro es. lado, lo que ahorita les decía, como van a comenzar a asfixiar al empresario y le van a subir los impuestos, ellos van a tener que subir los precios. ¿Cuál es la solución que hace la izquierda para la subida de precios? Para que la gente no se dé Control de cuenta de lo que precios. están haciendo, el control de precios. ¿Qué hace el Genera control? escasez. Que se reviente el empresario y comience a haber escasez. Y por el otro lado, ojalá podamos ser oposición, si no seremos mártires, Alejo. Esa es como la conclusión. Total, a seguir dando la pelea. Acá decirles a estos petristas que están acá, bodegueros, comentando, ustedes, señores, créanme que Petro no les va a arreglar su vida, pero Petro sí puede hacer algo por la vida de ustedes y es empeorarla, se las va a empeorar, y muchos de los que salieron a votar por Petro, pues van a ser los primeros en sufrir esas consecuencias. Y qué lástima por tanta gente buena que votó por Rodolfo Hernández, que no nos alcanzó finalmente para que él fuera el presidente, un presidente que iba a llegar libre, sin ataduras, sin deberle nada a nadie, pero prefirieron votar por un montón de ratas y de bandidos. Con eso nos despedimos. Un saludo a todos. Gracias.